Cuando vi por primera vez esta integral, yo me encontré asustado, confundido y sin saber qué hacer. La verdad, como muchos de mis compañeros de clase, no habíamos estudiado este método. Y lo peor de todo es que el profesor, que era cascarrabias, no nos quiso ayudar en nada, solamente nos dijo lo siguiente: chicos, tienen 30 minutos, este es el único ejercicio para pasar el examen de integrales. Y por favor recuerden todos los métodos. Recuerden todos los métodos no tenía ningún sentido, pero solamente haberlo dicho ya me dio una idea de cómo resolver el ejercicio y ser uno de los pocos estudiantes que pudieron resolverlo, o casi intentarlo. Así que lo primero que se me ocurrió, como siempre, es saber lo siguiente: ¿qué se puede factorizar en la integral? ¿Qué se puede factorizar? Así que me fui al numerador y que me di cuenta que no se puede factorizar absolutamente nada. Pero en el denominador me di cuenta que la x se repetía. Así que dije, bueno, aquí se puede como factorizar, sacar el factor común, la x. Entonces, como que sí se puede factorizar. Sustos que dan gusto. Entonces ya me dio una idea de que podemos sacar el x al cuadrado y dentro quedaría x al cuadrado menos 4. Este x al cuadrado menos 4 me da la idea de que podemos sacar una diferencia de cuadrados. Entonces, bueno, vamos a escribirlo como un x al cuadrado menos 2 por x más 2. Excelente. Hasta ahí me di cuenta que ya no podía hacer nada más. Solamente tenía factorizado el denominador y arriba no se podía factorizar nada, de tal manera de simplificar. Todavía se veía una integral imposible. Pero entonces yo recordé lo siguiente: si solo se puede factorizar el denominador y no el numerador, entonces, ¿qué tipo de método es? Integración por fracciones parciales. No había otro. Entonces me enfoqué solamente en la parte interna de la integral, en lo que ya tenía factorizado. Y vamos a recordar ahora de cómo resolver por este método. Suena feísimo, pero es muy sencillo, la verdad. Verán, fracciones parciales lo que busca es separar en partes esta fracción que está unida. ¿Por qué me refiero a una fracción unida? Pues recordemos que teníamos fracciones heterogéneas, ¿no? Recordemos aritmética. Aquí, por ejemplo, tenemos tres fracciones que se están sumando, ¿sí? ¿Qué es lo que buscaríamos? Tres fracciones separadas. Pero al resultar sumarlas, se convierte en una sola fracción. Recordando que lo que hacemos es multiplicar los denominadores, 3 por 4 por 6. Y eso también es sacar el mínimo común denominador. Y luego dividíamos para 3, multiplicábamos por 1. Esto dividíamos para 4, multiplicábamos por 1. Y eso es lo que quedaba en el numerador, ¿verdad? Y al final de todo nos daba una sola fracción. Entonces lo que queremos es el proceso contrario: pasar de una fracción y separarlo en esas tres fracciones sumadas, o cuatro fracciones sumadas, o las que sean. Eso es lo que queremos. ¿Y se dan cuenta? Entonces tenemos algo muy parecido, ¿no? Básicamente el denominador van a ser esos números que estaban debajo de cada una de las fracciones. Y en el numerador de cada una de esas fracciones, eso es lo que desconocemos. Así que podemos llamarlos a eso A, B, C y D. A esos números que estaban en la parte del numerador, ¿sí? Entonces, algo que sí quiero que se den cuenta es que yo he dividido en 4 fracciones, no en 3, como se podría entender, porque ustedes entenderán que como tienen 3 expresiones que se están multiplicando, ya serían 3 fracciones a la izquierda. No, cuidado. El x al cuadrado contiene a sí mismo, que es el x al cuadrado, y tienen que entender que también puede contener una x. Tienen que entenderlo así. Entonces, cada vez que vean un x al cuadrado, tienen que entender que se puede separar en 2 fracciones más. El que contiene el x al cuadrado en el denominador y el que contiene a x, por eso que son 4. Entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar estos valores de a, b, y c y d, para luego tener una integral mucho más sencilla. Como dije, pasar de esta fracción a fracciones separadas y así obtener esto: una integral de a sobre x más b sobre x al cuadrado más c sobre x menos 2 y más d sobre x más 2. Entonces nuestro objetivo ahora va a ser encontrar lo que sería a, b, c y d. Pero como dije, tenemos que producir esos valores. Así que recordemos, ¿no? Esto es lo que va a resultar, la expresión que tenemos actualmente es lo que va a resultar de la suma de estas 4 fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar como que tuviésemos estos valores de a, b y c y d, pero evidentemente no lo tenemos. Pero podemos hacerlo, nos permite el álgebra hacerlo. Así que, entonces, vamos a sumar, recordando que podemos multiplicar, ¿no? El x al cuadrado, otra vez, el x menos 2 y el x más 2 sería el mínimo común múltiplo, ¿sí? Multiplicando todos los denominadores y entendiendo que no se pone x porque el x al cuadrado ya contiene la x. Y así mismo se divide y se multiplica. Entonces, dense en cuenta, ¿no? Si esto lo divido para x, se elimina una x y quedaría x por x menos 2 por x más 2 que multiplica a. Y luego si todo esto lo divido para x al cuadrado, quedaría x menos 2 por x más 2 que multiplica b más
y esto lo divido para x menos 2, se elimina x menos 2, adiós x menos 2, se elimina con x menos 2, queda x al cuadrado por x más 2 que multiplica c, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, o sea, puedo expresarlo a pesar de que yo no tenga el valor de a, b y c. Y con esto vamos a lograr lo siguiente. Que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, que vamos a tener, pues en los denominadores la misma expresión. Por lo tanto, podemos eliminar. Y de esa manera nos quedamos con los numeradores igualados. X al cubo más 2x al cuadrado menos 12x más 8 igualado a lo que tenemos en la derecha en el numerador. Ahí está, perfecto. Y esto ya es un gran avance para trabajar. Pues aquí hay que entender lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un x al cubo que su coeficiente es 1, aquí tenemos un x al cuadrado que su coeficiente es 22, aquí tenemos un x que el coeficiente es menos 12 y el valor independiente que es el 8. Esto es muy importante, ya se dan cuenta, para encontrar ahí me va a ser muy importante. Pues entonces lo que vamos a hacer es resolver todo lo que está aquí a la derecha. Sí, vamos a multiplicar todo, vamos a expresarlo. Entonces vamos a multiplicar por partes, ¿sí? Esto que se encuentra aquí, esto y esto que se vuelve otra vez una diferencia de cuadrados. Perfecto. Y ahora, siguiente línea. Este x va a multiplicar de esta manera y esto va a multiplicar de esta manera. Ahí está. Sería a por x al cubo menos 4x. Y acá más b por x al cuadrado menos 4. Aquí directamente esto por esto, ¿no? Entonces sería un c que multiplica x al cubo más 2x al cuadrado. Y asimismo esto, este x al cuadrado multiplica x y este x al cuadrado multiplica a menos 2. Sería x al cubo menos 2x al cuadrado. Y ahora sí, en la siguiente línea, ahora sí podemos introducir las letras que faltan, ¿no? Como viene siendo este a, como viene siendo este c, como viene siendo este d, ¿no? Vamos a hacer esto paso a paso, chicos, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración del anterior video. Sé que hay algunos estudiantes que de pronto entienden mucho más rápido, pero yo hice este canal con el fin de que todos entiendan, no solamente los estudiantes que entienden rápido. Así que si de pronto les parece muy tedioso ver el paso a paso, pueden adelantarse. Pero hay estudiantes que no tienen bases y por eso también he creado este canal. Así que quiero que, al igual que yo, que no entendía ciertas partes, quiero que todos entiendan todo. Así que voy a hacer el paso a paso. Para los que no entienden, chicos, quédense viendo el paso a paso, tranquilos, que voy a ir suave y despacio para que sigan entendiendo bien todo el ejercicio, ¿sí? Y se vayan con un buen conocimiento. Entonces, como dije, esto es lo que vamos a hacer, una distributiva, y aquí quedaría ax al cubo menos 4a, y queda más bx al cuadrado menos 4b, y acá queda cx al cubo más 2cx al cuadrado, y tenemos dx al cubo menos 2dx al cuadrado. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los x al cubo, los x al cuadrado, los que son x y los valores independientes. Si se dan cuenta, ¿cuál es la idea? La idea es igualar los coeficientes con estos valores. Así que veamos cómo queda. X al cubo más 22x al cuadrado menos 12x más 8, y aquí queda ya agrupado. Si se dan cuenta, quedaría ax al cubo más cx al cubo más dx al cubo. Y ahí está separadito, bien separadito. Y aquí podemos sacar factor común. Factor común, el x al cubo. Factor común, el x al cuadrado. Y ahí quedaría el x. Entonces ahí es que quiero que se den cuenta cuál fue la idea de haber resuelto todo esto y hacerlo bien paso a paso. Esto se va a igualar al coeficiente de x al cubo, que evidentemente es 1. Esto se va a igualar al coeficiente de x al cuadrado, que evidentemente es 22. Esto evidentemente al menos 12 y este menos 4b evidentemente al 8. Esa es la idea, ¿ya? Entonces ahí está, este a más c más d al 1, se iguala al 1, al coeficiente de x al cubo, ¿sí? Entonces hacemos coincidencias, ¿no? A este b más 2c menos 2d se iguala al 22. Este menos 4a se iguala al menos 12 y este menos 4b se iguala al 8. Como se pueden dar cuenta, ¿dónde es más fácil despejar? Aquí y acá. Evidentemente aquí despejamos de una lo que sería A y lo que sería B. Entonces vamos despejando. Tanto aquí quedaría en menos 4 pasa a dividir a menos 12, queda 3. Y este menos 4 pasa a dividir, queda menos 2. Perfecto, ya tenemos 2 de una. Solamente quedan esas dos opciones, donde tenemos que sacar lo que sería C.
Bien, entonces tenemos a igual a 3, tenemos b igual a menos 2, y tenemos dos ecuaciones que nos quedan. Nos queda a más c más d igual a 1, y nos queda b más 2c menos d igual a 22. ¿Qué se les ocurre? Reemplazar. Obviamente lo vamos a reemplazar. Entonces quedaría 3 más c más d igual a 1, y abajo nos quedaría menos 2 más 2c menos 2d igual a 22. Esto nos quedaría, este 3 pasa al otro lado a restar, no se olviden, pasa a restar. Entonces quedaría acá menos 2. Y este menos 2 pasa al otro lado a sumar, así que se sumaría al 22, 2 y quedaría 24. Quedando 12 menos 2d igual a 24. Perfecto. Ahora sí, vamos a la hora acá. Acá vamos, ¿sí? Esto de aquí se puede sacar factor común al 2, si se dan cuenta. Y ustedes tienen que tratar de ver siempre que se puede sacar factor común a algo, coeficiente en este caso, tienen que hacerlo. Entonces, dense en cuenta, acá sale el 2 como factor común. Y este 2 pasa al otro lado después a dividir al 24. Aquí lo vamos a ver. Pasa a dividir al 24 y por eso queda 2. Y arriba en el numerador queda c más d igual a menos 2. Todo bien. Aquí pueden hacer el método que ustedes quieran, pero yo voy a explicar rápidamente reducción, que me gusta demasiado para resolver problemas de este tipo. Reducción consiste en hacer una suma de esta manera, ¿sí? La variable c con la variable c, la variable d con la variable d. Puede ser x, puede ser y, puede ser las letras que usted quiera, pero aquí es c y d, porque es lo que queremos encontrar. A eso nos hemos encargado de ponerle letras. Así que vamos a sumar de esta manera. Y lo hago de esta manera principalmente porque me doy cuenta que tiene signos distintos y porque hay coeficientes iguales. Si se dan cuenta, especialmente en el d. Así que al hacer esto, ¿qué vamos a lograr? Bueno, vamos a copiar lo mismo, como se puede dar cuenta, y como dije, estos dos signos son distintos y estos se van a eliminar a lo que se sume de esta manera. Como dije, siempre vamos a buscar una suma de variables de la primera ecuación con la de segunda ecuación. Acá, por ejemplo, aquí ¿cuánto se hace? Se hace 12, entonces que haya 12 más 0 igual a 10. Evidentemente así es muy fácil despeje. El 2 pasa al otro lado, ya saben, a dividir. Entonces 10 dividido para 2 quedaría 5. Ahí está, c igual a 5. Y ahí sí ustedes pueden usar el método de sustitución en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo voy a usar en esta ecuación, en la que está arribita. Creo que uso la de arriba, déjenme ver. Ajá, uso la de arriba. Entonces vamos a reemplazar aquí lo que sería donde está c. Vamos a reemplazar y vamos a poner 5. Y este 5 pasa al otro lado a restar. Entonces quedaría d igual a menos 2 menos 5. Y ahí obtenemos que ¿cuánto vale d? D igual a menos 7, chicos. Y de esa manera ya tenemos los 4 valores que vamos a reemplazar ya en la integral, pero ya separado. Entonces tenemos a igual a 3, b igual a menos 2, c igual a 5, d igual a menos 7. Entonces recordemos, la integral es esta. Vamos a reemplazar los valores, simplemente reemplazamos. Quedaría integral de 3 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado más 5 sobre x menos 2 menos 7 sobre x más 2 de x, ¿no? Ahora démonos cuenta de lo siguiente. Vamos a separar la integral porque hay una propiedad que nos dice que si están sumando fracciones o restando fracciones o expresiones dentro de la integral, se puede separar, ¿sí? Entonces se puede separar como la suma de integrales o la resta de integrales, tal como lo vemos aquí. Entonces está separado, integral de 3 sobre x de x menos integral de 2 sobre x al cuadrado de x más integral de 5 sobre x menos 2 y menos integral de 7 sobre x más 2 de x. Y aquí vamos a aplicar integración directa, ¿sí? Vamos a aplicar una propiedad de cada integral, dándonos cuenta que aquí hay dos propiedades, de las cuales se van a aplicar en tres propiedades, en tres integrales. Esta integral nos dice que cuando tenemos 1 sobre una expresión, nos queda logaritmo natural de esa expresión más c. Aquí tenemos esto, pero no sé si lo logren ver. No está de manera directa, pero si ustedes pueden darse cuenta, este 3 puede pasar a multiplicar en la parte de afuera. Este 2 puede pasar a multiplicar en la parte de afuera. Y aquí queda 1, acá queda 1. Y así también puede pasar acá, ¿no? Y el 5 puede pasar acá a la parte de afuera, que queda 1. Acá este 7 puede pasar a la parte de afuera, acá queda 1. Y ahí tendríamos esto, ¿no? Un 1 sobre algo. Pueden verlo así. 1 sobre algo es igual a logaritmo natural de algo más c. Entonces, aquí vamos a aplicar esta integral. Esta integral que está aquí. Pero cuidado, se vayan a confundir acá, que hay algo que siempre les encanta poner a los profesores. Por ejemplo, una integral de 1 sobre x al cubo, de una letra a una expresión. Perdón, una letra a un exponente. ¿Sí? Es algo que les encanta poner. Para que ustedes se confundan y apliquen esto, pero esto sería un rotundo error. Y de hecho, algunos de mis compañeros llegaron a aplicar aquí esta integral directa y pusieron logaritmo natural de x al cuadrado. Eso es un error porque este x al cubo, analicen este 1 sobre x al cubo,
aquí hay una propiedad que nos dice, ¿no?, que nosotros podemos escribirlo como un x a la menos 3, o sea que se aplica la segunda propiedad, la propiedad de una potencia. Aquí se vuelve una potencia, o sea, una potencia que de manera directa no se ve, pero aquí está escrito, ¿sí? Entonces aquí este x al cuadrado, este 1 sobre x al cuadrado, ¿cómo lo podemos escribir? Como x a la menos 2. Recuerden, esta es una propiedad que aprendimos en octavo grado de colegio, ¿sí?, o de preparatoria, como le dicen en algunos países. Si tenemos 1 sobre una potencia, entonces es esa potencia, pero con signo negativo. Así de derecha a izquierda es lo mismo, chicos. Es exactamente lo mismo. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces la siguiente línea nos quedaría prácticamente los que les dije. El 3 sale, el 2 sale, el 5 sale, el 7 sale, adentro queda 1 sobre x. Y ya como les mostré, aquí queda x a la menos 2. ¿Estamos? Entonces se aplica esta propiedad, entendiendo que n es el exponente menos 2. Por último, aplicamos las propiedades. Entonces quedaría 3 integral de 1 sobre x, 3 logaritmo natural de x. Menos 2 integral de x menos 2, quedaría 2x a la menos 1 sobre menos 1. Más 5 logaritmo natural de x menos 2, menos 7 logaritmo natural de x más 2, más c. Pero, ojo, aquí como que hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos esto, ¿no? Atención a lo que está aquí, que aquí está más detallado, que lo voy a explicar más detallado. Ya, tenemos menos 2, ¿cierto? Y acá tenemos x menos 1. Acá tenemos un menos 1 que está trabajando. Ya, miren loco, como que este 1 multiplica a x menos 1, si se dan cuenta. Es lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Esto es esto. Este x menos 1 ya saben cómo pueden escribirlo. Como un 1 sobre x. Menos con menos se hace más, quedaría 2, que multiplica prácticamente a 1 sobre x, y eso quedaría 2 sobre x. Ahí está bien explicado, muchachos. Entonces todo esto me va a quedar solamente signo positivo más 2 sobre x. Ahí está, ahí está. Ahí sí ya queda bien hecha la integral, ¿sí? 2 sobre x. Entonces integral de x al cubo más 22x al cuadrado menos 12x más 8 es igual a sobre x cuartos menos 4 por x al cuadrado de x. Eso me queda igual a esto, ¿no? 3 logaritmo natural de x más 2 sobre x más 5 logaritmo natural de x menos 2. Lo tenemos. Menos 7 logaritmo natural de x más 2 más c, muchachos. ¿Estamos claros? Y por si fuera poco, si necesitan comprender más sobre este tema, pueden ver este video. No olviden suscribirse para seguir viendo videos del canal, chicos. Para mí ha sido un placer. Nos vemos en este video. Cuídense mucho, pasen muy bien, éxito en sus exámenes. Chao, chao. Me despido y les deseo suerte, brutos.